Son las 8:01 de la mañana, momento en que avanzamos con nuestras entrevistas. Vamos a recibir en los estudios de Primera Página a la alcaldesa del municipio Sotillo del estado Anzoátegui, el oriente de nuestro país. Se trata de Herminia Lisset García. Muy buenos días, bienvenida a Primera Página. ¿Cómo está? Muy buenos días, gracias por el tiempo que nos dan hoy. No, gracias a usted por asistir. Queremos preguntarle la situación, el panorama en el estado Anzoátegui. Sin duda que en Venezuela pues ha sido un año difícil, la pandemia ha agudizado ciertos problemas, ¿no? Además del tema de los servicios públicos, el agua, la luz. Es claro para todos que ha sido un año duro. ¿Cuál es la perspectiva para el año 2021 y cómo en el estado Anzoátegui, específicamente en la alcaldía del municipio Sotillo que usted representa, han venido pues trabajando para enfrentar estas situaciones que se han venido presentando? Bueno, lo primero es que el año 2020 fue duro para todo el mundo y especialmente para los sectores como el nuestro, nuestra ciudad que es turística, que depende precisamente de actividades recreativas, culturales, ha tenido un golpe especialmente fuerte. Sin embargo, el trabajo que ha hecho todo el pueblo venezolano por entender que la prioridad en este momento es la salud, es preservar la familia, ha sido importante. El estado de Anzoátegui tiene varias características, entre ellas la diversidad de factores que hacemos política en ese estado. Bueno, hay un gobierno regional que es opositor y las alcaldías, como es mi caso, alcaldía bolivariana. En el caso del municipio de Sotillo hicimos un especial énfasis en la recuperación de espacios e infraestructuras para la salud. Nosotros tenemos un promedio de cerca de 500 personas que visitan todos los días los centros de salud del municipio. Estamos hablando de los 4 centros de diagnóstico integral, la sala de rehabilitación y 2 hospitales que dependen del Seguro Social. ¿Y cómo ha estado uno la de dotación ellos, de los hospitales? el hospital de Guaraguao, que fue uno de los primeros a ser intervenidos, y la clínica Jesús de Nazaret también, que depende del Seguro Social. Esa ha sido una de las prioridades. Efectivamente, el hospital de Guaraguao tiene serias dificultades que bueno, se han venido exponiendo constantemente, y en esa necesidad que el pueblo ha expuesto, que expone la comunidad constantemente, pues nosotros nos vimos en la obligación de sumarnos a trabajar allí. Por eso uno de los primeros trabajos que hicimos fue la rehabilitación del área de atención respiratoria del hospital de Guaraguao. Allí se instaló la primera sala COVID de nuestro estado y en ese espacio, bueno, se ha venido atendiendo a la comunidad y a la población. El balance de las cifras de COVID-19, de los contagios en este estado. Bueno, yo no podría hablarte de la estadística del estado, pero sí la del municipio Sotillo. En el caso de Sotillo, nosotros tuvimos un registro importante de más de 100.000 casos sospechosos COVID. Es decir, personas que presentaron sintomatología, acudieron a los centros de salud, pero que o dieron negativo en las pruebas rápidas, las primeras pruebas, o que se retiraron de los sistemas de salud, de los servicios de salud para ser atendidos en su vivienda o para atender su condición de salud en otro espacio. Sin embargo, pudimos acompañar junto con las comisiones médicas, la Mesa Técnica de Salud del Estado, en la que hemos estado participando desde el inicio de la pandemia, en marzo del 2020, y que nos permitió, bueno, poder saber cuáles eran nuestras debilidades y dónde esforzarnos. En las pesquisas se captaron más de 700 casos en el municipio de Sotillo. Las personas que acudieron con síntomas respiratorios, con cualquier otro cuadro de salud que pudiera ser asociado a la sintomatología del COVID, pues fue atendido como caso sospechoso. Afortunadamente, en el municipio de Sotillo generamos no solo capacidad en camas para atender a los casos que se aislaron de COVID-19, también se utilizaron y se implementaron los hospitales, los hoteles hospitalarios precisamente para personas que debían ser aisladas. Uno de ellos es el Hotel Mare Mare, que se encuentra en nuestro municipio y que sirvió como espacio de aislamiento a quienes llegaron con nacionales que viajaron fuera del país que habían resultado positivos en las pruebas rápidas, como también a aquellas personas que durante las pesquisas que hicieron nuestros médicos en cada una de las comunidades, en los barrios, en los centros de salud, pues pudieron captar. Fíjese, normalmente nos llegan muchas denuncias en cuanto al tema de la dotación, de las mascarillas y de los servicios públicos, ¿no? Que también en ese marco de ayuda que usted está planteando, pues también es uno de los grandes retos a los que se enfrentan, poder dotar de material médico a los pacientes, a los enfermeros, los médicos que trabajan en cada uno de los hospitales. ¿Cómo están enfrentando esta situación? Y agradezco tu pregunta. Precisamente el primer paso fue rehabilitar infraestructura física, garantizar capacidad de atención. No todo el servicio primario está hecho para hospitalizar y el COVID requiere aislar, hospitalizar y completa vigilancia. Tuvimos que adecuar la infraestructura, en el caso particular de los centros de diagnóstico integral y las salas de rehabilitación, y generar capacidad en camas para hospitalizar. Y luego de esto el acompañamiento. Ciertamente los servicios públicos es un reto no solo en el municipio de Sotillo y en el estado de Anzoátegui, sino en el país. El acceso al agua potable, garantizar el suministro de energía eléctrica y el que se mantenga el servicio sin mayores alteraciones
durante la atención de los pacientes. Sí. Nos vimos también en la necesidad de fortalecerlo. Suministro de agua potable a las diferentes instalaciones de salud, a los centros nefrológicos, a todas las instancias que en medio de la pandemia también requerían un acompañamiento. No significa que la pandemia ocultaba el resto de las patologías o que las personas dejaban de enfermarse de otras cosas. Entonces había que generar capacidad también para atender al resto del sistema de salud. En ese esfuerzo, nosotros hicimos un acompañamiento a los centros de salud del municipio con distribución de agua y con la entrega de suministros. Fíjate esto. El consumible para el personal médico, por ejemplo, desinfectantes, guantes, tapabocas, sí, trajes especiales para atender casos COVID, el acompañamiento con la medicina que ellos debían entregarle a los pacientes, fue un especial aporte que hicimos. Acompañamos a los hospitales y a los centros de diagnóstico de nuestro municipio para compensar las dotaciones que a través del Ministerio de Salud se estuvieron realizando y que afortunadamente nos dieron la oportunidad de entregar directamente a estas instancias. Quiero resaltar algo, el Estado Anzoátegui tiene un gran centro, el Hospital Universitario Dr. Luis Racetti, que es el centro centinela del Estado y que atiende, aunque está en otro municipio, también a población de Puerto La Cruz. En ese esfuerzo acompañamos 3 veces la donación de insumos y la entrega de medicamentos que tanto organizaciones privadas como movimientos sociales y el Ministerio de Salud hicieron en diferentes oportunidades a este importante centro, que fue el que atendió los casos de mayor gravedad, mientras que el sistema sanitario primario y los centros de diagnóstico sirvieron para acompañar la contingencia. Y hago este balance porque efectivamente es difícil hablar de 2020 sin hablar de la pandemia, sin hablar de todo lo que significó poner énfasis especialmente en combatir el COVID. Ahora bien, ¿cuál es el mayor reto que se enfrentan? Pues el tema de los servicios públicos también es importante, no solo en el Estado de Anzoátegui, sino en todo el país, particularmente en el municipio de Sotillo, cómo están enfrentando el tema de la escasez del agua, el tema del gas, la distribución de la gasolina, que también día a día pues ocupa parte de las preocupaciones del venezolano. Mira, ese es precisamente uno de los retos que tenemos y es lo que nos ocupa ahora mismo. Efectivamente, la pandemia nos obligó a poner énfasis en la salud y nos descuidamos un poquito en un esfuerzo que veníamos ya haciendo en el municipio, que es mantener los 16 sistemas de bombeo de la ciudad. Puerto La Cruz tiene 4 grandes sistemas de bombeo de agua potable, 4 sistemas que atienden no solo al municipio de Sotillo, sino también Guanta y parte del municipio Simón Bolívar y parte del municipio Urbaneja, es decir, la conurbación de la zona metropolitana del Estado de Anzoátegui. Esos 4 grandes bombeos atienden otros 16 rebombeos. Nosotros tenemos en este momento 3 pequeños rebombeos sin actividad. Eso afecta a una población importante que no tiene acceso al agua potable ahora mismo. Nuestro esfuerzo en recursos a inicios del 2020 estaba especialmente direccionado a eso. Logramos estabilizar la mayoría de los rebombeos y ahora vamos a poner énfasis en esta etapa de servicios públicos. No solo tenemos que trabajar por el acceso al agua potable, hemos distribuido agua a través de camiones cisternas a estas comunidades mientras atendemos los rebombeos y nuestro objetivo es lograr estabilizar el suministro de agua potable y garantizar la permanente acceso a este servicio en cada uno de los sectores. Bien, alcaldesa, a esta hora de la mañana nos corresponde hacer una pausa. Ya hay preguntas que nos están llegando por parte de nuestra audiencia, la abordaremos al regreso. Etiqueta Primera Página tanto en Twitter como en Instagram, @Primera Página. Ya regresamos. Ecoprácticas llega a usted gracias a Onofre Frías, el pintor del Caribe. Invertir en arte es una forma inteligente de proteger su patrimonio y además de darse un buen gusto. Hágalo con obras del pintor del Caribe, Onofre Frías. Sus colores tropicales lo van a enamorar y dar dividendos. Onofre Frías, arte y naturaleza. Ecoprácticas llegó a usted gracias a Onofre Frías, el pintor del Caribe. La información más completa en noticias deportivas la consigues aquí. Noticias Globovisión Deportes, con el contenido deportivo más variado y las entrevistas, análisis y comentarios más acertados. Conducido por Tiffany Cornejo. Disfruta la pasión de tu deporte favorito por aquí, por Globovisión. El mundo está en constante movimiento. Los cambios ocurren a cada instante.
y las noticias se generan minuto a minuto. Por eso, para estar informado del acontecer mundial, cuentas con Noticias Globovisión Internacionales, conducido por Jorge Urbina y Juan Carlos Rosso, de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana por Globovisión. Son las 8:11 de la mañana, regresamos con primera página de nuestra entrevista con la alcaldesa del municipio Sotillo del estado Anzoátegui. Bien, alcaldesa Herminia, pues estábamos conversando antes de irnos de la pausa de distintas problemáticas que padece este estado. Quisiera preguntarle, ¿usted cree que con la nueva Asamblea Nacional electa, con la participación de un sector minoritario de la oposición, mayoría oficialista, pues se logren alcanzar acuerdos políticos que puedan resolver los problemas que hoy por hoy tienen los venezolanos? Yo creo que tiene un papel importante que jugar la Asamblea y le corresponde a los diputados y a las diputadas hacer las cosas que en consonancia con ese objetivo se tengan que dar. Yo creo que la oposición venezolana perdió una oportunidad valiosísima. Todos sabemos que no todos los factores de la oposición están representados en la actual Asamblea Nacional y los sectores que decidieron no participar perdieron una oportunidad que es hacer política. El país nos dio un mensaje muy claro a ambos bloques históricos. Nos dio un mensaje muy claro que necesita vivir en paz, que necesita que prioricemos los problemas de la gente. El país nos está diciendo a través de su participación electoral que necesitamos regresar a la política y hacer cosas por bienestar del país. Y ese mensaje debe interpretarlo correctamente la Asamblea Nacional, tiene que interpretarlo los diferentes factores de la política y nosotros como gobierno tenemos el primer deber de aceptarlo y entenderlo así. ¿Y cuál es la reflexión más allá de esto? Creo incluso que la oposición de Venezuela, más allá de las reflexiones de la oposición que también pues... Mira, yo creo incluso que la oposición ha tenido una oportunidad y la sigue teniendo en cómo se va a relacionar ahora con la política. Y nosotros en el Partido Socialista Unido de Venezuela tenemos una reflexión que hacía el presidente ayer en su informe anual a la Nación. Entre otras cosas decía, no solo se trata de invitar al diálogo, se trata de generar espacios para ese debate donde a veces nos toca escuchar verdades muy duras. Por ejemplo, lo que debatíamos hace un rato, las dificultades en servicios públicos o la necesidad de enfrentar de mejor manera a la corrupción en nuestro país. Lo que sí es cierto es que el Estado venezolano está haciendo cosas para atender a la gente y necesita el concurso de todos los sectores de la vida política. Mira, todos los venezolanos sabemos lo difícil que es la situación que estamos atravesando en lo económico. Lo que queremos es que nuestros dirigentes de todas las orientaciones políticas hagan lo que les corresponde para representar nuestros intereses, lo de la gente. A la gente no les preocupa la retórica violenta de algunos sectores ni el discurso agresivo de algún factor contra otro factor. Lo que necesita el país, la gente, y nos exige a nosotros como gobernantes y a nosotros como partido y como líderes políticos, es esforzarnos en representarlos, en ser sus voceros, en trabajar por la gente, porque sí, de eso se trata la política. Y a veces cuando se escuchan críticas al Partido Socialista Unido de Venezuela, pues vienen los calificativos. Cuando se trata de la propia izquierda, pues le llaman como que están traicionando al legado, cuando pues se hacen las críticas respecto a lo que han sido las fallas del proceso revolucionario. Y cuando es por parte de la derecha, bueno, el día de ayer escuchábamos, la izquierda la calificaban de una izquierda que no estaba al tanto pues de la situación y de la realidad que tiene el país respecto al tema de las sanciones. Pero más allá de esto, hay con el corazón de la mano, alcaldesa, pues hay una reflexión profunda de cómo impacta a la población todo lo que ha venido ocurriendo y las diferencias marcadas, pues hay gobernadores, hay alcaldes, hay ministros, pues que la gente dice, oiga, no puede ser que estas personas se trasladen en estas camionetas, que vivan con todos los lujos y la población está pasando hambre. Cuando vienen estas acusaciones de lado y lado de corrupción, estamos hablando tanto de la oposición como de líderes oficialistas. Y yo te interrumpo para decirte que comparto plenamente eso, porque la mayor cantidad de críticas hacia ese tipo de expresiones, hacia el extremo ostentoso de algunos de nuestros líderes y hacia la incompetencia a veces que también se puede considerar de un afecto, salen fundamentalmente de nosotros. Creo que somos los chavistas los que más críticos somos con nuestro gobierno y con nuestros líderes. Y efectivamente no puede haber excesos, opulencias,
voy a usar un término, ¿no? Sí. Son odiosas a la gente, no independientemente de cómo piense. Y nosotros tenemos el deber de vivir con decoro y con respeto a la gente, los líderes, independientemente de cuál sea su orientación política. Y claro, sobre todo cuando se habla de igualdad. Y eso es determinante no solo en un sistema como el nuestro. Los venezolanos, todos, hablamos de igualdad y de equidad. ¿Por qué lo aspiramos? Porque está en nuestra Constitución y porque los últimos 20 años son valores que se han sembrado en nosotros. Y hay críticas muy duras. Bueno, hay sectores de la izquierda que no piensan necesariamente igual que quienes estamos gobernando, porque es mucho más fácil, y eso lo ha demostrado la oposición venezolana durante los últimos 20 años, es mucho más fácil hacer críticas que gobernar. Ejemplo, veamos y revisemos, por ejemplo, los 4 gobiernos opositores que hay en el país, las gobernaciones que están allí. No son precisamente las más brillantes de las gestiones, ni tampoco son los referentes de eficiencia al servicio de la gente, ni la opinión pública los favorece. Eso demuestra que no es lo mismo decir que hacer. Tenemos nosotros la obligación de quienes estamos gobernando escuchar las críticas, independientemente de lo odiosas, impertinentes o groseras que puedan ser, pero entender que nosotros estamos para servir a la gente y hacemos todo un esfuerzo para ello. Mira, si hay sectores de la izquierda que son trasnochadas, y es porque el socialismo como proyecto político, además de una ideología, tiene que ser la construcción de un modelo social. El presidente ayer hablaba de la necesidad de entender que hay un sector privado que puede pensar o no como nosotros y tenemos que trabajar con ellos. Hay factores de la izquierda que no comparten eso porque están abrazados a una idea utópica que bueno, que en la práctica aún no es factible. Lo cierto, tenemos 20 años o más haciendo un esfuerzo de debates sobre el modelo que queremos construir. Y hemos cristalizado en la Carta Magna y en nuestro marco jurídico una serie de derechos, un modelo de justicia social que en este momento hemos perdido en calidad de vida, producto de la agresión económica, de los bloqueos, y que la gente puede llamarlo como quiera, pero todos estamos siendo afectados y hemos perdido nuestra calidad de vida producto de esas agresiones. Y lo cierto es que también se ha perdido la confianza en la política en Venezuela. Lo demostraron también, como tú comentas, las cifras de la abstención, por ejemplo, en el proceso de elecciones parlamentarias, que si bien no son las más concurridas, unos índices tan altos como estos pues tomaron por sorpresa a ambos sectores, ¿no? La falta de credibilidad en la política y también en el sistema. A esta hora, alcaldesa, hay preguntas de nuestra audiencia. Vamos ahora a seguir conversando porque el tiempo apremia. Es momento de hacer alguna de las revisiones de las preguntas que tienen nuestros seguidores a través de las redes sociales. Buenos días, alcaldesa. Pedimos incluso respuestas sumamente cortas para aprovechar la mayor cantidad de tiempo posible. Félix Bracho pregunta: alcaldesa, ¿qué pasó con el alumbrado de la calle Urdaneta del Pensil? Bueno, en el Pensil, ya más de un año sin luz. Mira, el Pensil tiene 4 calles que requieren ser intervenidas completamente con más de 50 luminarias. Estamos trabajando para la adquisición de las mismas. Gilberto Romero, ¿cuándo van a invertir en el mercado municipal para mejorar la salubridad, aguas negras por todas partes? Gilberto Romero pregunta. Mi propuesta, más que invertir en el mercado, es cambiarlo. Parte de las interrogantes que hace la audiencia, quedan muchas en pauta, pero más tema de análisis. Gracias. Así es, seguimos. Ya por terminar, había muchas preguntas, mejoras en la avenida Golf, qué pasa con el mercado municipal, qué ocurre con Puerto La Cruz. En Anzoátegui, ¿quién es la alcaldesa de Sotillo? Los puertocruzanos no la conocemos, dice el señor PHB, @PHB. Es decir, hay muchas demandas de la población respecto a respuestas contundentes. Como bien usted mencionaba, son más de 20 años de la gestión bolivariana y ante las cifras que estamos observando, pues de la poca participación y de distintas encuestas, data análisis, interlaces, nos hablan de que hay una falta ya de credibilidad en la política y eso es un tema muy grave. ¿Cómo poder dar respuesta a todo esto? Lo primero que debe pasar para que podamos dar respuesta a esto es que los líderes políticos hagamos cada vez más acciones cercanas a nuestros discursos. Yo creo que eso que decías de la pérdida de la confianza en la política, bueno, es real. Y la mejor demostración de eso es el resultado electoral del 2015 comparado con el resultado electoral ahorita. El proyecto bolivariano tiene efectivamente más de 20 años como gobierno y hay personas que pueden ya no compartir nuestra idea. Lo cierto es que del 2015 al 2020 la oposición venezolana se desplomó y eso corresponde a varias cosas. Su liderazgo está mermado, la gente no confía en ellos y así como hay una gran parte de la población que decidió no participar porque no comparten ni mi idea ni la de la oposición, ese bloque viene creciendo y se alimenta mayoritariamente de la oposición venezolana que ha perdido credibilidad por varias cosas. Los bolivarianos mantenemos nuestro proyecto bolivariano, lo defendemos y construimos en función de eso y tenemos que aceptar nuestros errores y nuestros aciertos en la aplicación del proyecto. El llamado gobierno de calle también reclama a la población. El gobierno en la calle, y ya te voy a hablar de eso. Y la oposición se nos acaba ha tenido ya el tiempo, un proyecto, alcaldesa, la oposición ha tenido un proyecto que no ha logrado concretar.
naturalmente pierde confianza por eso. Nosotros los alcaldes somos los que tenemos la mayor posibilidad de estar en la calle, porque nuestro trabajo se ejecuta con la gente. Si usted no tiene agua, va a ir a la alcaldía y va a encontrar ahí a la alcaldesa. Igual le planteo eso al quien escribía, al vecino que escribía. ¿Dónde está la alcaldesa? Usted me va a encontrar siempre en la alcaldía o en la calle o en cualquiera de los puntos donde saben que estamos atendiendo problemas, que estamos atendiendo a la gente. Bueno, muchas gracias, alcaldesa, por estar con nosotros en este punto de encuentro informativo. También agradecemos a nuestra audiencia que día a día nos acompaña con sus preguntas y sus comentarios. Nos vamos a una pausa, al regreso más información.